Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Episodio 9. Aquellos viejos oficios de la matanza. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos qué cuentas? Andamos, una semana bastante calurosa. Sabés que anduve caminando por el barrio y charlando con algunos vecinos que a veces hay un problema con el tema de los vecinos que los ves todos los días, pero no prestás atención de los trabajos que hacen. Y agarré y me puse a hablar con los mecánicos del barrio. Ajá. Los conozco hace mucho tiempo. Y charlábamos sobre su trabajo, la forma de hacer el trabajo que tienen ellos. ¿Pero qué? ¿Trabajan para una concesionaria, algo de eso? Bueno, no. Ellos son mecánicos que trabajan por su cuenta y son de los viejos mecánicos que todavía arreglan piezas, que no van todo el tiempo a comprar piezas nuevas y entonces tal vez una pieza que puede ser reparada la reparan. Y hablamos de los oficios, de los trabajos que están y de los que se fueron perdiendo. Ah, mira vos. A mí me parece interesante lo que estás planteando. A mí me pasó algo parecido caminando por Avenida San Martín, por Loma de Mirador. Ajá. Vi algo, una joyita. Un tipo muy mayor con una vieja bicicleta de afilador. Oh, pero... qué bueno. Que me llamó la atención, ¿no? Y creo que con lo que vos decís, esto dispara que la temática de hoy sea esto, aquellos viejos trabajos u oficios de la matanza, ¿no? Sí, uno de esos oficios eran todo tipo de vendedores que había por la matanza, ¿no? Uno eran los churreros que siguen hasta el día de hoy, y también que se vendían otros productos. Cuando era pibe, un vecino ahí del barrio, que le gustaba el tango, cantaba un tango que tenía que ver con esto. Y si no te molesta, tengo parte de esa letra. Si querés la leo. El tango de Celedonio Flores. Y dice en alguna parte: blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, su camiseta aprisiona, el fungi no desentona su pinta en ningún momento, porque en su requentamiento sombrea su vista rana, al batirle a la fulana, Durano a 40 al ciento. No hay bache que no conozca, de Belgrano a Mataderos, para él no hay pozo fulero, de Villa Crespo a la Mosca. En su umbría sana y tosca hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento, en una nota alargada y alborota a la barriada, Durano a 40 al ciento. Qué bueno ese tango, ¿no? Mira, disparó alguno de los recuerdos de mi infancia en Isidro Casanova, qué sé yo. El sonar del botellero. Botellero. Después, qué sé yo, había un vendedor de ropa, ¿sí? El tipo todo con anteojos, trajeado, estacionaba el auto y gritaba: hay medias para caballero. Me parece que hay muchos sonidos asociados a estos viejos trabajos, ¿no? Sí, sí. Pero más allá de tenernos en estos sonidos, tratemos de hacer una especie de recopilación e ir comentando, ¿no? Qué sé yo me acuerdo del lechero. ¿Tenés alguna imagen del lechero entre la década del 70 y del 80? Bueno, el lechero era todo un personaje que tenía su propio minitambo, ¿no? Que estaba ahí en el barrio. Y uno sabía dónde vivía el lechero y venía ahí con sus botellas siempre tonalizadas, ¿no? Y pasaba por el barrio también gritando su pregón, ¿no? Con su tono de voz particular, que hoy ya el tono del lechero ya se perdió porque no tenemos. Y estamos hablando en carro. Y en carro, ¿no? Porque, bueno, ahí ya tenía otra cuestión.
tenía una fuerza animal que cuidar, ¿no? Tenía su caballo, tenía sus vacas en su pequeño terreno, en su, si se quiere, mini tambo, y la atención de los vecinos, ¿no? Porque no era solamente el pregón o el canto del vendedor, en este caso del lechero, sino que había que estar atento, ¿no? La mayoría de los casos eran las mujeres que estaban atentas a la voz de estos distintos vendedores y a los horarios en que pasaban. El lechero pasaba siempre, como todos sabemos, por las mañanas, ¿no? Bien temprano pasaba el lechero porque tenía que tener ya para el desayuno de los chicos. Y le dejabas la botella vacía de reemplazo. Claro, no había ningún problema con el reciclado en esa época, ¿no? Porque era la botella de vidrio, ¿no? Que ahora en la actualidad se vuelve al tema de la cuestión del vidrio y la cuestión de la limpieza, que no da el plástico. Entonces se reemplazaba la botella y todo el día, los días el lechero pasaba. Y no era el único vendedor que teníamos, ¿no? Sí, después, viendo con el tema de bebidas también, lo que yo tengo como una imagen fotográfica que se me viene a la memoria antes, era el vinero en camioneta. ¿Sí? Había una marca de vino muy conocida, no solamente de La Matanza, sino que andaba por toda la provincia, que se llamaba Vinos Galán. ¿Sí? Camionetas verdes. Camionetas verdes con el logo Galán. Y repleta de damajuana. Repleta de damajuana, ¿no? Entonces vos comprabas el vino ¿dónde? En damajuana. Y era todo un arte de los tipos que andaban en esas camionetas porque tenían memorizado a ver qué vino tenías que dejar en cada domicilio. Y otra vez el recambio, ¿no? Vos dejabas la botella, la damajuana de... Y se recargaba. Y se recargaba. Pero era una cosa, una imagen era muy impactante, muy marketinera, digamos, en aquella época, ¿no? Si no recuerdo mal, digo, me puedes ayudar, tenía otro prestigio el vino en damajuana, ¿no? Uh-huh. Superior al vino que venía en la botella de litro, también de vidrio, pero que, entre comillas, era común frente al vino de damajuana, que también implicaba un consumo mayor de vino en la familia. Exacto. ¿No? Porque el vino de damajuana, si no me equivoco, eran 5 litros. Uh-huh. Entonces el consumo en esa familia, o eran muchos más en esa familia, o se consumía una cierta cantidad de vino importante, porque el periodo de ida y vuelta de estos vinos Galán era mayor en el tiempo. No pasaban todos los días ni una vez por semana. Solían pasar cada 15 días, ¿no? Porque la damajuana tenía un tiempo de duración mucho más largo. Y pegado con también el viejo sodero, ¿no? Qué sé yo, en Casanova estaba frente a la estación, la vieja fábrica, que era una maravilla ir a ver la fábrica, ¿no? Porque había una vidriera y vos veías, estamos hablando de sifones de vidrio, ¿no? No estamos hablando... Ahí entendíamos la línea de producción que después nos querían enseñar en la escuela secundaria, en ¿no? las escuelas técnicas, ¿no? El taylorismo y todo lo demás. ¿No? Pero qué interesante, ¿no? El sodero, vos no comprabas una soda en un almacén, era muy raro, sino que venía el sodero, dejaba el cajón, estamos hablando de envases de vidrio, nada de plástico, sino esos cajones de hierro. Y producción a la vista. Y producción a la vista. Claro, y producción a la y algo vista. interesante, esos viejos camiones, Bedford, Chevrolet Sapo 46, pero era todo un personaje, el sodero y esas típicas billeteras rectangulares, ¿no? Donde se paraba el cambio y todo de eso. Cuero, ¿no? De cuero. Cuero, gastada ya por el tiempo. Y con el uniforme. Y con el uniforme. Sí. También la suerte pasaba por las calles, ¿no? Sí, gran tema, ¿no? La suerte. Estamos hablando puntualmente de los quineleros de barrio, ¿no? Que eran unos personajes, ¿no? Uh-huh. Casi de historieta, ¿no? Personajes como de novela negra norteamericana, uh-huh. ¿no? Algunos venían por ejemplo, hablo de mi barrio, ¿no? En su moto negra, con su campera. Con la carterita, ¿no? Con la carterita. Abajo el brazo. Al tono, ¿no? Siempre fumando, ¿no? Un cigarrillo, con un tono siempre bajo. Y los lugares donde paraba era la sociedad de fomento, los distintos negocios. Fábrica, además. Alguna fábrica. Ya tenía, digamos, distintos lugares fijos donde paraba. Y constantemente, digamos, una vez por semana, 2 veces por semana, cada vez que había una lotería, pasaba Quinelero, que era un personaje importante también en el lugar. No sé cuál es tu experiencia. Sí, en el de mi barrio pasaba en bicicleta
Y algo interesante era cómo era el comprobante, ¿no? Que te daba. El tipo hacía tiras rectangulares y te anotaba los distintos números que vos jugabas, ¿no? Y también era muy importante la presencia del tipo, ¿no? Si vos sacabas, el tipo automáticamente venía y te pagaba. Claro. Y ocurrían cosas muy particulares. Cuando eras cliente, ¿no?, de ese quinelero, y por algún motivo, la mayoría tenía sus números fijos, ¿no? Eh, Había personas que seguían números por años. Entonces, un día no podía jugar esa persona porque no estaba o porque estaba enfermo. El quinelero te jugaba igual, porque sabía que vos le ibas a pagar y que Te siempre fiaba, te digamos. fiaba, ¿no? Y jugaba ese mismo número, cosa impensable el día en la actualidad, ¿no? Eran personajes muy pintorescos que también han desaparecido de los barrios. Y también tenemos distintos vendedores que estaban relacionados directamente con los muebles de la casa, ¿no? Y me viene el mimbrero. ¿Qué será? Pobre los jóvenes que están escuchando esto. ¿A qué nos referimos con mimbrero, no? Sería bueno aclarar. Claro, muebles de mimbres, ¿no? Lo Hechos. que el lujo sería el ratán de Indonesia, ahora si usted se va a comprar algo de lujo. Claro, el mimbre era de consumo masivo, no era elitista, y yo lo que tengo patente son esos viejos carros, pero poblados de sillas, de ¿Y eran canastas. cómodas esos sillones, esas sillas de mimbre? Para mí eran horribles, perdón, te dolía todo, pero bueno, era lo que... Tenía cierta flexibilidad, pero solían, con el tiempo bastante breve, se rompían. Sí, pero tenía una característica, era el pino de la actualidad, digamos, eran accesibles, digamos, para los sectores Populares. populares, pero también era todo un arte, vos veías el camión repleto Ujú. y la venta a crédito. ¿Qué era la venta a crédito? Tenían unas tarjetitas amarillas donde te ponían el nombre y vos ibas haciendo pagos mensuales, quincenales fundamentalmente pasaban a vender. Pero era toda una experiencia interesante, ¿por qué? Porque era una cuestión gigantesca. A ver, vos decías, ¿cómo va atado toda esa cantidad de muebles en ese carro, ¿no? Por momentos yo sentía que vivía cerca de un río o del mar, cosa que no ocurría, porque escuchaba allá a lo lejos pescadero, ¿no? Y lo repetía, y vos decías, qué bueno vendría el día de hoy tener pescadero, ¿no? Así tendríamos más omega 3, ¿no? Y tenemos pescadero que pase por los barrios con su balanza, y ahí se acercaban, ¿no? Sobre todo, como ya hemos dicho, las mujeres del barrio a comprar pescado, por lo menos una o dos veces por mes, pasaba el pescadero. Sí, en una bicicleta generalmente pasaba, o si no, qué sé yo, en una camioneta. El que pasaba por mi casa tenía una vieja camioneta Peugeot 403. Tenía todos los cajones con hielo, y algo interesante, no estaba acotado al filet de merluza. Por ejemplo, el pescado más barato era el sábalo. ¿Qué es de río? Claro, de río, y era de consumo, ¿qué cosa? Popular, digamos, era barato comparado con otros, como es, pescados. ¿Y cuánto el mimbre tiene que ver con estos vendedores también? Porque, sin ir más lejos, que hablamos al principio, el churrero tiene su canasta de mimbre. ¿Cómo el mimbre ha sobrevivido todavía para ciertos vendedores ambulantes, ¿no? Que no pasa así con los muebles de la casa. Y también negocios de barrio que ya tenían otra categoría, que eran los bazares de barrio, ¿no? Donde uno iba a comprar esos utensilios que no lo traían los vendedores ambulantes muchas veces, los platos, los tenedores, que entrar en un bazar era siempre más mirar que comprar, porque el precio casi siempre era elevado. Tener un termo era un lujo. Claro. Qué sé yo, ir a un bazar y aspirar a tener un termo lumilagro, todo de chapa, era una... También teníamos los vendedores relacionados con el conocimiento, ¿no? Tener una enciclopedia en cierta época era todo un lujo, y venían los vendedores de libros con su traje, con su forma. Los vendedores de libros eran maravillosos, ¿no? Porque se generaba toda una cierta impaciencia, cierta algarabía, ¿no? Qué sé yo, generalmente no lo atendías en la puerta, pasaba, Claro. Y te ofrecía, hacía todo el despliegue. Siempre era lo mismo, ¿no? 4 enciclopedias de tapa dura con algún diccionario. Te vendían el Martín Fierro también.
Entonces, la pregunta era una decisión familiar muy importante en los sectores populares. Exactamente. ¿Sabes por qué? Sí. Porque implicaba un costo económico muy elevado, endeudarte a 2 años a pagar cuotas, pero el impacto era muy interesante por algo, porque vos tenías una fuente de conocimiento en tu hogar que evitaba algo, evitaba salirte del manual de la escuela y evitaba que vos tenías que ir a la biblioteca pública donde vos Si acudías había, si no tenías libros. tal vez no había O si cerca no de tu había. barrio, entonces tenías tus compañeros de primaria que tenían enciclopedia, que eran la minoría, y los otros compañeros que no la tenían. Lo que acaba de decir me parece importante, porque ¿quién pensaría al día de hoy endeudarse durante un par de años para comprar libros? Sí, no. ¿No? Endeudarse por años para comprar libros que lo que hoy sería, digamos, el acceso a la red. La enciclopedia era el acceso a la red, ahí que tenía, bueno, de todas las ciencias, entre comillas, conocidas. Desde la biología hasta la historia, pasando por la física, estaba todo en la enciclopedia. Y bueno, vos eras un privilegiado, ¿no? Entrar a esa enciclopedia y era verdaderamente toda una decisión familiar. Y aparte la ubicación que le dabas, ¿no? Esos libros pasaban a formar parte de un lugar De un destacado, decorado, de un claro. decorado, Claro. de tratarlos de determinada manera. Claro, ya los familiares eran dos temas importantes. Si podías cambiar el auto y si tenías enciclopedia y biblioteca, vos ya estabas a otro nivel, digamos, completamente diferente. Después otra profesión que desapareció era el fotógrafo a domicilio. El fotógrafo a domicilio era toda una institución por algo, ¿no? Primero las máquinas que tenían, ¿sí? Las Pentax, las Nikon, eran inalcanzables, ¿no? Era todo un misterio, esos flashes. Y había determinados momentos interesantes donde ese fotógrafo ingresaba al seno de tu casa, ¿no? O incluso instituciones públicas, ¿no? El bautismo, ¿sí? Cuando cumplías el año, los 6 años, pero también había una vieja práctica de la foto mural. Claro, sí, para la confirmación, ¿no? Claro, pero la foto mural para colgarla en el living y todo lo demás. Sí. Te sacaba la foto y esa foto quedaba, a ver, se transformaba en un icono donde en el comedor de tu casa, en la pieza. Sí, y ese mural que a veces tenía varias secuencias, ¿no? De un bebé, por ejemplo, muchas fotos, ¿no? 12 fotos enmarcadas en una sola. Sí, o la cara tuya con un reloj. Claro. Y otra cosa, la artesanía también de los tipos. El retoque a través de qué? De las pinceladas, ¿no? Lo que sería ahora el Photoshop. Claro, pero manual, ¿no? Los tipos resaltaban los ojos y muchas veces decís, soy yo el que está en la foto. No, a ver, había intervenciones. Claro. O en el ámbito escolar era interesante la foto típica. Ingresar al fotógrafo, todos reunidos en el patio con el cartelito primero C, segundo D, y la foto con quién, con tu maestra, ¿no? Claro, con la señorita. Que implicaba una inversión también, ¿no? Sí. Porque no era de fácil, como es. Que se daba siempre, si no me equivoco, a final de año. A final de año. Que era el cierre, la despedida tuya con la maestra, era esa foto, ¿no? Y distintos vendedores, en los trenes, ¿no? Los vendedores de medias. Me ha tocado ver y comprar medias en los trenes. Y bueno, la experiencia mía no fue muy agradable porque lo que tenía interesante estas medias es que venían muy bien empaquetadas, ¿no? Entonces era difícil abrir el paquete de la media que venía muy cerrada. Bueno, cuando abrías esas medias eran diferentes, unas eran muy pequeñas, otras eran muy grandes. El famoso paquete, ¿no? Terminabas empaquetado cuando comprabas ciertas cuestiones, sobre todo en los trenes que eran lugares donde de fácil acceso, ¿no? Y de movilidad rápida, donde las estaciones eran seguidas y el tren es mucho más grande que un colectivo. Entonces huía rápidamente el vendedor cuando entre comillas, te empaquetaba a veces con lo que te vendía. El colectivo era otra cosa. Sí, pero también era todo un arte, ¿no? La lapicera, el peine para el caballero, ¿no? El tipo generalmente estaba trajeado con maletín y hacía toda una escenificación
Para vender, sí, ya le doy. La voz era muy importante. La voz era la muy. teatralidad era muy importante. Era muy. ¿No? Lo que habías comentado vos, el tono. No es lo mismo el tono del vendedor de ropa que el tono del vendedor de churros, que el tono del viejo pescadero, que el tono del diario, ¿no? Que va caminando con los diarios a las estaciones y entona diario, ¿no? De alguna manera, que vos ya sabés que ese tipo está vendiendo revistas, ¿no? Y en este caso diario. Los tonos se mantienen en el tiempo, o el chatarrero. ¿Quién no ha vendido algo al chatarrero, ¿no? Con su megáfono? Botellero, sí. Bueno, botellero. Tenías en carro, en viejas camionetas, con las famosas bocinas, ¿no? Sí, sí, sí. Y toda esa cuestión metálica, que no compraban baterías, sino que compraban otro tipo de... Compraban de todo, ¿no? De todo. ¿No? Y, o el que vendía papas, ¿no? Que siempre El terminaba... verdulero. El verdulero en camioneta o en carro, ¿no? Sí. Con esas balanzas que eran manuales, así como la de la libertad, de la justicia, digamos, donde siempre... Donde tenías que tener mucha fe. Mucha fe en lo que mucha fe en lo que estaba pesando, vos tenías que ser muy creyente, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Y siempre terminaba esa frase, ese canto, con señora, ¿no? Todo lo que se vendía era señora, ¿no? Para la mujer de la casa, que era la que estaba en casa, porque el esposo estaba trabajando fuera de casa, ¿no? Con ese horario de fábrica o de empleado administrativo. Sí, de los verduleros también te llevo otra cosa, ¿no? Te llevo más al verano y a la niñez, ¿no? Lo inalcanzable de poder comprarse un helado, ¿no? Estaban todos los vendedores con esas viejas bicicletas Sarconi italianas que pesaban 40.000 kilos, ¿sí? Y fundamentalmente eran los Laponia, ¿no? Lo que andaban dando vuelta, o si no con esos triciclos. Sí. Pero también eran todos unos personajes enfundados de blanco con la gorra. Se dice que ya salir a comprar un helado era toda una decisión de tus padres, mandarte a comprar helado que eran caros, ¿no? Para la mayoría. Y dos gustos, chocolate, Sí. crema americana Y después estaban los que eran de agua, pero eso creo que vinieron después. Y eran tan pesadas esas bicicletas que a veces estos vendedores elegían las plazas, ¿no? Que también estaban, perdóname que vaya un poco, los vendedores de globo, ¿no? ¿Quién no ha perdido un globo a gas? Claro. ¿No? ¿Quién no ha perdido un globo a gas? Y bueno, entonces ahí se juntaban los vendedores que tenían esos vehículos, esos transportes que eran realmente pesados. Y en el caso del heladero, tenía todo un traje, ¿no? Tenía toda una indumentaria que lo identificaba, que lo hacía tener más calor al pobre tipo, con esa bicicleta pesadísima, con los helados. Y buscaban un punto donde se juntaran ¿quiénes? Los pibes. Los pibes con los padres, ¿no? Las plazas, a veces las estaciones. Entonces ahí a veces si vos tenías suerte, tus viejos te compraban el helado. El pochoclero también, el que vendía las manzanitas, también, que vos veías, era el triciclo, pero más vidriado, o el que te hacía el copo de azúcar, que eran cuestiones muy inalcanzables, ¿no? Pero, a ver, era todo llamativo por la teatralización, por los sonidos que implicaba. Y cierta maldad de la niñez, ¿no? Yo tengo la manzanita que me la pude comprar y vos no la tenés, ¿no? Y yo tengo el copo de nieve y el otro, porque eran todas cuestiones que tal vez en algún momento podrían pensarse como básicas, en otro momento histórico de la Argentina, pero en esa época, no queriendo idealizar esto, no era fácil comprar, porque era caro todo eso. Sí, en realidad lo que pasa es que la oferta era variada, ¿no? Los que tenían guita, el copo de nieve, la manzanita, y los que no teníamos guita comprábamos el pirulín o el caramelo de azúcar. Claro. Que te rompía los dientes, pero bueno, había cierta, ¿cómo es? Si quería ir un poquito más del pirulín, tenía la paleta. O la paleta. La paleta que según la dimensión era más cara, digamos, ¿no? Pero había había la posibilidad de consumo. La paleta era un chupetín grande, ¿no? Para los jóvenes que escuchen, la paleta era un chupetín redondo, grande, que parecía justamente eso, una paleta, que si venía una pelota le podía pegar. Era una paleta bastante que no, digamos, necesitaba 3 bocas para que entre esa paleta. Y bueno, era muy variado, como decís vos. Y después también algo bastante arcaico, pero yo lo llegué a vivenciar y creo que vos también, era el famoso hielero. Sí. Había determinados lugares donde se vendía hielo. Y vos me podés decir, che, pero no había luz eléctrica, sí, pero el hielo se vendía, no estamos hablando ni de los rolitos, ni de lo que se compra en las estaciones, se compraba la barra, ¿sí?
Se cortaba después. Se cortaba y el tipo te la bajaba en una bolsa de alpillera con sal y eso te permitía, ¿qué cosa? Hacer frente a los cortes de luz que habían. Claro. Que vos tenías tu propia heladera de Tergopol, ¿te acordás? Claro, y es más, en la casa de mi abuela, por ejemplo, había heladera querosén, Ah, ¿sí? Habían tipos que vendían querosén en La Matanza. Y no estamos hablando de estación de servicio. A ver, el querosén era lo más popular que había. era lo más popular que había porque andaban hasta los coches Fórmula 1 hasta una estufa. Y los sol de noche. Y los sol de noche. Entonces el querosenero también era todo un tipo, toda una institución. A ver, te vendía con esos embudos de metal. Otra vez, cuando te pasaban, no sabían si eran 4 litros, 5 litros, 2 litros, pero había toda una, ¿qué cosa? Una ceremonia en torno a estos, ¿cómo es? A estos artículos que hoy... Artículos, trabajadores, sí. vendedores. También lo que tengo patente son los viejos hornos de ladrillo. A ver. ¿Sí? A ver, existen hornos de ladrillo en la Matanza más rural, Virrey del Pino, González Catán, pero en Casanova había hornos de ladrillo, por ejemplo. Y era todo un arte, ¿no? De los tipos que trabajaban en los hornos de ladrillo. Bueno, Casanova estaba en construcción en esa época, ¿no? Se necesitaban los hornos de ladrillo para construir Claro, Casanova, pero es qué sé yo, vos veías donde estaba el pisadero, que tenías un caballo donde hacían, tiraban trapo, bosta de caballo, el caballo pisoteaba, estaban los famosos cortadores de ladrillo, vos veías la pila seca y después la quema de hornos que cuando quemaban los ladrillos, que era todo un olor muy particular. Muy duro. Muy duro. Y también otro de los personajes que están en menor medida era el cafetero. Bueno, ahí tenemos otra forma de denunciar, ¿no? La del cafetero, otra vestimenta, ¿no? Con un birrete. Con un birrete. Sí, con los termos. Y no solamente eso, un cafetero yo calculo que ahora tiene que caminar desde Cañuelas hasta la General Paz y vende dos cafés. Y en aquella época era muy común que el tipo que se iba a laburar compraba un cortado. ¿Y la estética era importante para vos en esa época? ¿Había alguien que tenía que ver con la estética? ¿Algún vendedor? No sé a qué te referís. ¿Qué sé yo? Salir a la calle, hoy te pones una zapatilla, la mayoría va a zapatillas. No, había como una suerte de uniformes, ¿no? Desde el sodero, desde el cafetero. Pero era autoproducido, digamos, ¿no? Pero muchos salían con zapatos, ¿no? Ah, sí. Y a veces tenías que ir a Capital o a otro barrio y se te ensuciaban los zapatos. Y estaba esa cosa que el zapato habla de uno mismo, ¿no? Y en esa época era importante el zapato, ¿no? Y tenías en Capital y también en provincia, ¿no? En algunas estaciones tenían los famosos lustrabotas, ¿no? Que era todo, digamos, una artesanía. El tipo con el cajoncito, con pomada, con los trapos para lustrar, con los cepillos. Sí. Era muy común. Era muy común, sí. Y, digamos, vos ya te sentías vestido de otra manera, ¿no? Al pasar. Y daba un prestigio particular, ¿no? Tener ese servicio. Sí, o lo mismo, qué sé yo. Las viejas carnicerías. No existía la bolsita de nylon. Los tipos cortaban, ¿sí? A serrucho los bifes, ¿sí? Y te lo envolvían en papel de strass. A ver. Era muy importante no enojarse con el carnicero. A ver, ¿por qué? Y porque por lo que me estás contando, ¿no? Gente que maneja bien el serrucho, que tiene que hacer mucha fuerza, ¿no? Con la media red, trabajando lo del animal, ¿no? Y vendiendo y trabajando con la fuerza, también los mecánicos, pero sobre todo el carnicero, ¿no? Un artista de distintas herramientas, el serrucho, el cuchillo, distintos tipos de cuchillo. Era todo un personaje, muchos eran italianos, ¿no? Por lo menos en el barrio donde yo vivía eran italianos y eran personajes, digamos, que había que tener cierta distancia, ¿no? Un respeto particular. Sí, te tenías que llevar bien porque comías mal, ¿no? Claro. Después se me viene a la memoria también toda una institución, eran los viejos poceros de La Matanza. Ajá. Los que hacían perforaciones de agua, ¿no? A ver, estamos hablando de bombeadores o bombas de agua donde había un caño, 20, 30 metros, no eran muy profundas, con un sistema de varilla que iba adentro, y siempre había inconveniente con los bombeadores.
que a 50 metros, que a 70 metros, que a... Generalmente eran perforaciones de 30 metros, no era... No había un estudio científico, creo yo, para encontrar las napas, porque venía el posero y te explicaba una cuestión geológica, y vos decís, este tipo estuvo estudiando el terreno, y era más o menos, ¿no? Creo yo, a ojímetro todo. Claro, pero no, a ver, no tenían máquinas para hacer la perforación, lo hacían con una especie de... ¿Cómo es? De perforadora manual. Sí. Que tardaba... Con rosca, ¿no? Con una rosca, estamos hablando, imagínate como una suerte de caño que va penetrando en la tierra. Sí. Y qué sé yo, los tipos tenían una magia bárbara. Qué sé yo, llegamos a la Tosca, llegamos a tal lado, llegamos a determinadas cuestiones. Y no solamente eso, sino todas las herramientas que los tipos tenían. Sí. Había un prestigio dentro del gremio de los poseros, ¿no? Estaban los poseros conocedores que tenían, digamos, había que pagarle otro dinero que los poseros que, bueno... Sí, pero había negociaciones también, eran caras las perforaciones cuando se rompía, y el tipo negociaba, bueno, si tu hijo me hace de ayudante, y te cobro menos. Claro. ¿Sí? Hay una vieja película argentina que la recomendamos que se llama El Arreglo, que habla de todos estos poseros, cómo generaban. No, con un actor ahí, Running, ¿no? Está ahí, una gran actuación, Federico Lupi. Sí. Y también me gustaría retomar a la idea del afilador, ¿no? Ahí tenemos otro personaje que lleva un instrumento, ¿no? Uh-huh. Como el silbato, el churrero, el afilador, que lleva una especie de armónica característica, que ahí este personaje no necesita andar cantando, ¿no? Un pregón, sino ya su instrumento lo identifica y ningún otro vendedor va a utilizar ese instrumento porque es el afilador, ¿no? Y bueno, la necesidad del afilador, ¿cuál es en esa época? No es fácil comprar cubiertos. Entonces el cuchillo dura toda una vida, el cuchillo para cortar. A ver, no existía nuestra máquina. Sí, claro. Entonces, el afilador, vos tenés un cuchillo, el afilador levantaba la bicicleta, tenía una piedra para esmerilar, le daba como si estuviera pedaleando y era todo un arte lograr el afilado. No se pensaba en tirar. No. O sea, el cuchillo con mayúsculas tenía que cortar. El cuchillo no era para usar, era para cortar. Ahora es para usar. Te corta hasta que no te corta más. Cuando no te corta más, lo tirás. Uh-huh. En esa época el cuchillo se usaba y cortaba. Si no cortaba, esperemos que llegue el afilador. Hasta que quedaba una hoja de cuchillo pequeñísima, porque ya tanto había afilado ese afilador que no te quedaba nada. El cuchillo, ahí sí lo tenías que cambiar, pero después de 10 años de usar ese cuchillo. ¿Sabes qué se me viene a la mente también? Los viejos técnicos de radio y televisión a domicilio. Muy interesante, ¿no? Estamos hablando de televisores en blanco y negro, a válvulas. Sí. Eran todos unos especialistas. Eran todos... Yo pensaba que venían de la NASA, que eran los mismos que habían hecho el cohete que llevó a Armstrong a la Luna, más o menos. Tenían esos soldadores tipo pistola, ¿sí? O lo mismo, qué sé yo, ¿cómo? La lógica del cable y canal, de cambia canal, ¿no? Sí. Entonces se generaba también con la presencia del servicio de televisor toda una angustia, ¿no? ¿Qué era lo peor que te podía decir? Claro. El service cuando venía a tu casa. ¿Que se rompió qué? Se quemó el tubo. Se quemó el tubo. Se quemó el tubo, era una tragedia. O otra que se te quemó el estabilizador. Bien. Necesitabas el estabilizador por si venía un cambio, ¿no? De más watt o más voltaje y el estabilizador no hacía que se te queme el televisor. Bueno, pero otra vez la recuperación de viejos oficios. El tipo no era un cambiapieza. Si vos tenés un problema que se quemaba el estabilizador, el tipo te bobinaba el motor. ¿Sí? El tema de distintas vueltas con alambre. Y si era un problema grave, y este hombre tenía un local, lo llevabas vos a tu televisor al local, y ahí veías cientos de televisores, tal vez de personas que nunca pudieron ir a buscarlo, por lo que salía el arreglo, y vos lo llevabas ahí, a veces estaba 15, 20 días arreglando un televisor, que vos decías, ni que una central eléctrica, pero sí necesitaba una pieza, un arreglo. El televisor y la radio, poco antes en el tiempo, eran artefactos muy importantes para la casa, porque socializaba, ¿no? Porque se juntaba la familia a ver y a escuchar. Bueno, creo que ha sido una lista amplia, incompleta como siempre. Estaría bueno que los oyentes, qué sé yo, a través de un mensajito en el Facebook o a través de un comentario en YouTube, nos indiquen qué dejamos de lado. O en Instagram también, ¿no? O en Instagram también. Y bueno,
Fue un recorrido, me parece, vinculado a... Siempre decimos lo mismo, no hablamos ni con nostalgia ni con añoranza, sino mostrar que existió otras formas de vida en La Matanza, ¿no? Disculpame, pero yo la dieta la dejo y voy con el plato que llegó el churrero. Chao. Bueno, gracias por escuchar. Esto fue Dos tipos que narran desde La Matanza.